Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu misericordia, Señor. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, amado Dios. Te pedimos que en esta mañana seas tú bendiciendo, Señor, este nuevo día, Señor, en esta nueva oportunidad, Padre, para que hoy sea un excelente día para cada uno de nosotros, amado Señor. Que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, que vaya acompañada de fe mientras que la oímos, amado Dios, para que nos aproveche, Señor. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, amado Dios, porque sabemos que tú eres grande y que tu misericordia es para siempre. Te alabamos y te damos la gloria, la honra, el honor, amado Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, Señor. Gracias, Dios, porque estamos con vida. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor. Te alabamos, amado Padre. Te damos muchas gracias, Señor, por la vida, Señor, porque podemos respirar, amado Dios. Porque cuántas personas, Señor, en este día no pueden respirar. Sin embargo, nosotros, por tu misericordia, podemos respirar, Señor, porque podemos ver, porque podemos oír, porque podemos sentir, amado Señor, porque cada momento, Señor, es una oportunidad que tú nos das para disfrutar, Señor, del instante, del aquí, del ahora, amado Dios. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que el día de hoy tú provees para todo aquello cuanto necesitamos, Señor. Gracias porque tú eres un Padre responsable, un Padre amoroso, Señor. Gracias porque tú nos provees de todo lo que necesitamos, Señor, porque tú suples para cada necesidad, Señor. Hoy te pido la provisión, Señor, para cada persona, amado Dios. Toda aquella persona que necesite, Señor, dinero el día de hoy, te pido que seas tú bendiciendo, Señor, todo aquello que se necesite, amado Dios. Tú conoces, Señor, las necesidades, dice tu palabra, antes de que nosotros las pidamos, Dios. Y hoy te ruego, Señor, que seas tú, Señor, supliendo, Padre, para cada necesidad, Señor. Que tú proveas el pan nuestro de cada día, Señor. Que tú perdones nuestros pecados, amado Dios. Gracias, Señor, por perdonarnos. Gracias por hacernos verdaderamente libres, amado Señor, de toda culpa, Padre amado. Gracias, Señor, por llevarte, Señor, en el madero, Señor, a través del sacrificio de Jesús, todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todos nuestros sufrimientos y nuestros dolores, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, por bendecirnos, por darnos a tu Espíritu Santo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenos días a todos en esta mañana de hoy, viernes. Oigan, esta semana se fue supremamente rápido, de verdad, estoy asombradísima. Le damos gracias al Señor porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, como dicen por ahí. Bueno, para hoy tenemos un tema muy interesante que de pronto muchos de ustedes lo han oído, pero sin embargo hoy lo vamos a repasar, lo vamos a sustentar a través de la palabra, vamos a ver por qué la escritura dice que Jesús era el Hijo de Dios. Vamos a aclarar algunas cosas antes de entrar en materia y es que por mucho tiempo y muchas personas siempre han sustentado que Jesús es Dios, pero no hay ningún pasaje en las escrituras donde diga que Jesús era Dios. La escritura dice que Jesús era el Hijo de Dios, ¿cierto? Y vamos a mirar por qué era necesario que Jesús fuera el Hijo de Dios, porque necesitaba la intervención del Espíritu Santo en este caso, para que lo pudiera gestar en el vientre de la Virgen María, y porque no podía ser hijo de José, al igual que todos nosotros que hemos sido hijos de, pues obviamente se necesita un papá, en este caso en el género masculino, y una mamá, pues en el género femenino, y sabemos que necesitamos de un óvulo y de un espermatozoide, pues para que haya un nuevo ser, ¿cierto? Una nueva personita, para que se pueda formar, para que se pueda gestar. Pero la escritura, en el caso de Jesús, dice que esta otra parte la colocó Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué era necesario que fuera el Hijo de Dios. Antes de esto, les quiero recordar que la Escritura lo llama a Jesús también en el Nuevo Testamento como el postrer Adán, ¿sí? Y es el postrer Adán porque Adán, el primer hombre,
que está en el libro de Génesis, en el capítulo 2, dice la escritura que Adán era hijo de Dios por creación. Entonces les recuerdo que Adán no nació con naturaleza pecaminosa. Adán, dice la escritura, que fue hecho a la imagen y a la sustancia de Dios, ¿sí? Por eso dice la escritura en Génesis, creo, capítulo 1, versículo 26, dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces les recuerdo que Adán no tenía naturaleza pecaminosa y la naturaleza pecaminosa, según la Biblia, la engendra el hombre, ¿sí? Entonces, como todos nacemos con naturaleza pecaminosa, porque pues todos necesitamos que un hombre, pues obviamente sea quien engendre, por causa de la libertad y por causa del pecado, en este caso de nosotros, la Biblia dice que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, recordemos que un esclavo no puede hacer libre a otro esclavo. Por eso es que ningún hombre puede redimir a otro hombre. En este caso, o sea, yo no le puedo perdonar los pecados hablando de la remisión, en este caso del sacrificio, a alguien porque yo también, al igual que ese otro alguien, pues soy pecadora, ¿sí? Entonces la palabra dice que un esclavo no puede hacer libre a otro esclavo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque en el tiempo de la esclavitud los esclavos no podían comprar, ¿cierto? No les era permitido, aparte porque no tenían cómo comprar, porque eran esclavos. Pero la escritura dice que Jesús era libre en cuanto al pecado, o sea, Jesús nació con naturaleza divina por cuanto era hijo de Dios, porque fue engendrado por Dios, al igual que Adán en el primer, o sea, en el Antiguo Testamento, el primer hombre, ¿sí? Entonces, como Adán era hijo de Dios por creación, necesitábamos que Jesús fuera hijo de Dios, en este caso por gestación, o sea, que fuera engendrado por Dios en el vientre de la Virgen María, para que de esta forma se pudiera nacer verdaderamente libre en cuanto al pecado. Entonces, como Jesús nació libre en cuanto al pecado, no nació siendo esclavo del pecado como lo hacemos nosotros. Por eso era que nos podía libertar, por eso era que nos podía comprar y por eso tenía cómo comprarnos delante de Dios en el caso de nuestra salvación y nuestra redención. Entonces, ahí para que entendamos un poco la razón por la que necesitaba que fuera de esta forma, en este milagro, en esta concepción. ¿Sí? Vamos a estar hoy mirando, Dios lo engendró y fue concebido por el Espíritu Santo. O sea, no somos hijos de nuestro papá o de nuestra mamá simplemente porque un papel lo dice, porque fueron a la notaría y nos registraron y aparecemos como hijos del señor y la señora tales, sino porque realmente, o sea, ellos hicieron algo para que nosotros realmente pudiéramos ser hijos. Y en este caso, pues nos engendraron y pues nuestra mamá nos concibió y esa es la razón por la que somos hijos, ¿me explico? Independientemente si nos criaron o no, ¿no? Vale, les aclaro. Entonces, la Biblia habla en Mateo en el capítulo 1, el versículo 18 al 20, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensándole en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, aquí vemos que realmente el Padre, ¿sí? Y hablemoslo así, biológico, de Jesús fue el Espíritu Santo. En este caso, fue Dios y por ende Jesús tenía naturaleza divina y esto era también para podernos dar a nosotros de esa naturaleza divina, para hacernos partícipes, ¿sí? Luego les voy a demostrar donde dice la escritura que por medio de esto Jesús nos hizo participantes de su naturaleza divina. A eso la escritura le llama nacer de nuevo, para que lo tengan en cuenta ahí. Entonces, ¿por qué necesitábamos que Dios engendrara a Jesús y que Jesús fuera, por ende, hijo de la Virgen María? Lo necesitábamos para que igualmente nosotros también pudiéramos ser engendrados por Dios. Eso dice Juan en el capítulo 1, el versículo 12. Entonces, para que a través del sacrificio, la muerte, ¿cierto? La sangre, la resurrección de Jesús, por medio de esas cosas, que todo eso es por medio de la fe, lo único que tenemos que hacer es creer en lo que la escritura manifiesta acerca de estas cosas y dice que por ende nosotros vamos a tener el milagro
¿cierto? De el poder ser engendrados también por Dios. Y ahí en Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12, no sé, alguien que nos lo quiera leer, nos lo quiera compartir. ¿Cuál, Ale? Qué pena, no Juan, te escuché. Juan 1, versículo Sí, 12. dame un momento. Juan el Evangelio, ¿no? Uy, me extraña, pastora. No, porque como Si también me hay hubiera primera dicho de Juan primera de Juan, le creo, tranquila. Ojo que usted no me la... ¿Juan qué? ¿1 versículo qué? 12, 12 y 13. Listo. Bueno, sí, 12 y 13. Ujú. Entonces dice, ¿más a cuántos los recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Eso. En la versión que yo tengo dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, era necesario esto para que nosotros pudiéramos experimentar en nuestro cuerpo físico el nuevo nacimiento, donde dice la escritura que también, al igual que Jesús, podemos ser engendrados por Dios. ¿Sí? Sigamos. Otras razones también donde la escritura manifiesta que Dios lo engendró y fue concebido por el Espíritu Santo es en Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 5. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Desde el principio, Dios siempre ha querido eso, ser un padre para cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la que Jesús estuvo acá en la tierra, para que todos nosotros pudiéramos ser hijos y para que nuestro Padre pudiera ser para cada uno de nosotros un Padre. La Escritura manifiesta que Dios es un Padre y que no es cualquier tipo de Padre, sino que dice que es un Padre bueno. Entonces dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes se lo pidan? Y en otra versión de los Evangelios dice, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Por eso es importante que pidamos. Por eso es que todas las oraciones van a Dios Padre. Todas. No van al Espíritu Santo, no van a la Virgen María, no van a Jesús, no van bueno, a San Pepito, a San Benito. Todas las oraciones, si usted va a las Escrituras, encontrará que que todas las oraciones van dirigidas al Padre en el nombre de Jesús, porque la escritura dice que fue Jesús quien ganó y quien hizo posible el abrir ese camino nuevo para todos nosotros. Entonces, dice Jesús mismo en uno de los evangelios, dice, y todo lo que pidiereis al Padre creyendo, lo recibiréis. En otra parte dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Así que todas las oraciones que nosotros hacemos o presentamos delante de Dios deben ir dirigidas a Dios nuestro Padre, porque recordemos, tenemos un Padre bueno, recordemos que tenemos un Padre amoroso, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Jesús es el Hijo de Dios? Pues porque Dios lo engendró y fue concebido por el Espíritu Santo. Eso dice la Escritura. Como eso dice la Escritura, pues eso es lo que necesitamos creer. ¿Por qué? Para que nosotros realmente podamos también tener el privilegio de nacer de nuevo. Aquí esto es muy importante porque muchas personas creen que, que necesitan cambiar ellas. Muchas personas dicen, bueno, o creen que el pecado realmente es tan complicado y que dejar de pecar es tan difícil. Entonces, ay, no, entonces es que la verdad no. Y nos disfrazamos de creyentes, ¿no? Y nos escondemos detrás de un ritual, de la religión, para mostrar que somos mejores, para mostrar que somos diferentes, pero finalmente todos pecan de manera distinta y todos, cada quien hace en lo oculto y en lo secreto, o aún ni siquiera en lo oculto, lo que hacen, ¿sí? Lo que cada ser humano sabe lo que hace. Pero en mi experiencia he podido constatar que realmente dejar de pecar no es difícil.
O sea, que no es una cosa complicada como nosotros creíamos o que definitivamente me tiene que costar y tiene que ser desde el sacrificio. Yo les puedo decir con todo el amor y con toda la autoridad que Dios me ha dado, que realmente cuando le permitimos a Dios y cuando creemos lo que la palabra de Dios nos enseña, realmente dejar de pecar, o sea, no es complicado, porque no soy yo la que hace eso, es Dios, el Espíritu Santo a través de mí. Y esto es muy bonito porque por uno, yo no les voy a decir que no, pues mejor dicho, o sea, que hago el bien y nunca peco, pero sí les puedo decir que ya no sucede como sucedía antes en el caso de que uno maquinaba para hacer el mal y que uno siempre estaba como en esa predisposición de hacer lo malo. Ahora no, ahora es diferente porque cuando nosotros le permitimos, la escritura dice que la simiente de Dios que permanece en nosotros nos guarda y el maligno no nos toca. Y no, o sea, esa simiente que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, dice la palabra que es quien nos guarda. Entonces, no soy yo, sino que es el Señor a través de mí quien hace lo que tengo que hacer. ¿Me explico? Y ahí es donde digamos que dejar de pecar no es una complicación, no es difícil como lo mismo guardar los mandamientos y hacer las cosas que a Dios le agradan. Siempre me dicen, Alexa, pero es que a mí me cuesta orar. Digamos que en el tema de la oración yo me quedo dormida o cuando leo la palabra yo me quedo dormida. Yo le digo, bueno, pues obviamente es como todo cuando no tenemos el hábito de hacer las cosas. eh, es natural que nos pasen esas cosas porque no hay relación y no tenemos y no hemos generado el hábito. Pero cuando lo hacemos y cuando le permitimos a Dios que sea Él a través de nosotros, entonces todo fluye. O sea, nada es una carga, nada va a ser desde la obligación, sino que siempre todo va a ser desde el amor, porque aún la escritura dice que las ganas en nosotros para servir a Dios las pone Él. Entonces, lo único que nosotros tenemos que hacer es estar en la disposición de creer lo que dice su palabra y permitirle a Él, a través de nosotros, poderle agradar a Dios. Que eso no es algo que nosotros, o sea, podamos hacer en nuestra humanidad o lo podamos hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso siempre les digo, desde, o sea, desde nuestras propias fuerzas, de verdad no lo vamos a lograr. Y no es porque no queramos, es porque en Romanos en el capítulo 8 dice que no podemos. No hay manera de que lo logremos en nuestras propias fuerzas. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a ver las razones por las que necesitábamos que Jesús realmente fuera hijo de Dios. Entonces, la razón número uno era para que Jesús podía pertenecer, perdón, para que Jesús perteneciera al reino de Dios. Nosotros, los seres humanos, pertenecemos al reino animal, ¿sí? Entonces, Jesús no podía pertenecer al reino animal, sino que necesitaba pertenecer al reino de Dios. La escritura dice esto en Juan capítulo 18, versículo 36, y dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Lucas 22, en el versículo 29 y 30 dice, yo pues os asigno un reino como mi padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es tan maravilloso que todo aquello que Jesús ganó, Él nos hace partícipes a nosotros. Por eso dice la palabra que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. La palabra coherederos es que todo lo que Jesús ganó, o sea, entramos nosotros a participar de manera igual. No más arriba, no más abajo, sino que somos coherederos. Y entonces algo que Jesús ganó es que nos hace partícipes a nosotros también de ese reino. De manera que cuando nos hacemos hijos de Dios, cuando creemos en todas estas cosas, por eso es importante que las conozcamos, que sepamos por qué Jesús era hijo de Dios, que creamos que Jesús era hijo de la Virgen María, porque cuando solamente tenemos esa información y la podemos creer, la palabra dice que el Señor nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces nos hace participantes a nosotros también del reino de Dios. Y ahí dejamos de pertenecer al reino animal para poder pertenecer al reino de Dios. Y eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. Por eso dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Muy bien. Segundo, dice también la Escritura, siguiente diapositiva.
que fue nacido del Espíritu Santo. Al igual que Jesús, resulta que nosotros también necesitamos ser nacidos del Espíritu Santo. La Biblia dice que vino un hombre a Jesús de noche, que era maestro de la ley, llamado Nicodemo. Y entonces, cuando él le pregunta a Jesús acerca de todo esto, Jesús le dice que él necesitaba nacer de nuevo. Eso está en Juan, en el capítulo 3. 3:3 creo que es, donde dice que le era necesario nacer de nuevo. Y él dice, él no entiende y él dice, pero ¿cómo así? O sea, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? O sea, no entiende. Y entonces le dice, es necesario que yo vuelva a meterme en el vientre de mi mamá. Y bueno, todo esto. Y Jesús le dice, ¿cómo así? Usted es maestro de la ley, o sea, conocedor de las escrituras y no sabe de lo que yo le estoy hablando. Y al parecer no sabía, no tenía ni idea de que la palabra hablaba acerca del nacer de nuevo. Y en Lucas capítulo 1, el versículo 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y nótese que dice el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. ¿Sí ven? No dice que fuera Dios, dice que era el Hijo de Dios. Y también dice que Jesús era santo desde que fue engendrado. O sea, que Jesús vivió en santidad. O sea, aparte de que era santo, también vivió en santidad. Y esa es una de las razones por las que necesitamos nacer de nuevo, para que podamos nosotros también, al igual que Jesús, ser santos y para que podamos vivir en santidad. Claro que aquí les voy a aclarar, ¿no? La palabra santo en las escrituras no significa que usted no peque o que usted no se equivoque o que usted no cometa errores, porque eso también tenemos el concepto muy equivocado al que la Biblia maneja. En las escrituras la palabra santo significa apartado para Dios, ¿sí? Entonces, separado de. Y aquí es muy importante porque quien hace esa separación no soy yo, quien la hace es Dios, es el Espíritu Santo. Él es el que me aparta para Él, Él es el que me prepara y el que me capacita y el que coloca los dones, el talento, su Espíritu Santo, todo lo que yo requiero para poderle agradar, para poder vivir en función de agradarle a Dios. Entonces, la palabra santo en las escrituras significa eso exactamente, para que no vayan a haber mal interpretación ahí acerca de esta palabra. Entonces, como Jesús fue engendrado por Dios, ¿cierto? De hecho, tenía naturaleza divina, era algo que lo podía hacer, podía realmente escoger, podía realmente elegir. Ahora les aclaro, las personas creen que cuando nacemos, todos los seres humanos, tenemos el poder de la elección como libre albedrío. Ya les voy a explicar. Y es que realmente al nacer nosotros, realmente no tenemos el poder de elección como el libre albedrío. Aunque ejercemos nuestro poder de elección, si ustedes se dan cuenta, finalmente no estamos eligiendo. ¿Por qué? Porque las cosas que nos motivan o que nos llevan a elegir, o sea, están rodeadas de muchos factores y de muchas cosas, y finalmente, como somos esclavos del pecado, entonces nos vemos a elegir, nos vemos obligados, perdón, a escoger o a elegir lo que nos dijeron que era bueno o lo que nosotros creemos que es lo que nos conviene o lo que creemos que es lo que nos gusta, pero no tenemos manera de realmente poder escoger lo bueno. Así que las personas, todos los seres humanos, cuando nacemos, en realidad este derecho lo hemos perdido por causa del pecado. Y eso fue lo que Jesús cuando vino nos quiso devolver a cada ser humano para que pudiéramos realmente tener el poder de elección y el libre albedrío. ¿Por qué? Porque resulta que cuando somos esclavos, realmente un esclavo no tiene voluntad, no puede elegir. Y eso está en Romanos en el capítulo 7, perdón, cuando la gente cree que puede, ¿cierto? Y luego se da cuenta que no puede. Y entonces un ejemplo de eso es cuando hacemos cosas que ni nosotros mismos nos explicamos por qué carajos hicimos lo que hicimos. No sé si les ha pasado, no sé si se han encontrado en algún momento cuando usted dice, pero pucha, ¿qué me pasó? O sea, ¿cómo fue que yo, o sea, en qué momento yo elegí esto? ¿O cómo fue que yo resulté metido en este cuento? ¿O cómo fue? Y de hecho no nos podemos explicar, hasta nos sentimos mal, porque dice la escritura que lo que queremos hacer, no hacemos. Y el mal que no queremos, eso hacemos. Y resultamos, o sea, embarrándola y resultamos metiéndolas de caminar, como decimos nosotros, y no entendemos por qué razón fue que hicimos lo que hicimos. A esto la escritura le llama ser esclavos del pecado. Entonces, si se dan cuenta, realmente nuestro poder
de elección, o sea, viene muy condicionado, demasiado, porque tienen que ver muchos factores y muchas de las decisiones que tomamos fueron por la mamá, por el papá, por la familia, por la sociedad, por el amigo, por no sé quién. Y ahí es donde la escritura dice que necesitamos ser verdaderamente libres. Por eso en Romanos 8, el versículo 34 creo, dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. O sea, podremos ver todas las cosas, ¿sí? Sin ningún tipo de manipulación, donde realmente podemos tomar la decisión y decir, venga, aquí me están manipulando, o no, venga, aquí no me están manipulando, venga, aquí realmente es el ego o aquí realmente soy yo. ¿Quién de los dos es el que está tomando la decisión? Porque la mayor parte del tiempo es el ego quien trabaja en las personas y no las personas. Y la gente no se da cuenta que es su ego el que está ahí manifestándose, que no es él como tal. Entonces, esto para tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque por eso también nosotros necesitamos nacer del Espíritu Santo, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer del Espíritu para que también de esa forma podamos ser hombres espíritu y poder agradarle a Dios. Aquí no habla de ser hombres espirituales, la Escritura habla de ser de hombres espíritu. Y cuando habla de hombres espíritu, habla de que podamos ser, en cuanto a la parte espiritual, verdaderamente libres, que no tengamos ningún tipo de condición. Y por eso no estoy de acuerdo cuando las personas le dicen a otras lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, porque no funciona de esa forma. Muy bien, siguiente. Era verdaderamente libre. ¿Sí ven? Entonces en Juan 8:34 Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces, si nosotros practicamos el pecado y hacemos todo el tiempo cosas que ni siquiera nosotros podemos responder por qué las hacemos, por qué no nos gustan, la respuesta está aquí realmente. No depende de ti, sino de lo que hay en ti. Por eso es que las cosas externas en realidad no facilitan en nada la vida espiritual a las personas. Por eso el que la gente se cambie de ropa, se peine, se maquille, no se maquille, o sea, nada de lo exterior, porque finalmente todos esos sentimientos, todas esas emociones, todo eso se expresa, esos conflictos están dentro de cada ser humano. Y la lucha, dice la palabra, no es contra carne y sangre, la lucha no es contra otra persona o contra las cosas externas, sino que la lucha siempre es interna, si ustedes lo notan. Porque incluso la primera persona que no se aprueba somos nosotros mismos. Y siempre estamos buscando la aprobación de alguien más. ¿Cuándo? Cuando ni siquiera nosotros somos capaces de aprobar lo que hay en nosotros, porque no somos capaces de hacer tal cosa. Y no sé si se han dado cuenta, pero el juez más severo es usted mismo. Según la escritura, la persona que más se juzga es uno mismo. Y uno cree que lo hacen los demás, pero no es cierto, no es cierto. O sea, quien se juzga es uno mismo, quien se condena es uno mismo, porque uno que juzga al otro se está condenando a sí mismo, porque eso que usted ve en el otro ni siquiera está en el otro, está en nosotros. Cada vez que yo juzgo de otra persona algo que puedo ver en ese alguien, no lo estoy viendo de ese alguien, lo estoy viendo desde de mí. Solo que en mí no me lo puedo reconocer, solamente que en mí se me dificulta poderme ver lo que le estoy viendo al otro. Por eso es que también Jesús dijo que por qué echas de ver la paja en el ojo ajeno, pero no echas de ver la viga en tu propio ojo. Y siempre el que se queja en una relación, siempre el que habla mal del otro, es el que peor está, porque no está hablando del otro, está hablando de sí mismo. ¿Sí? Entonces, eso también para tenerlo en cuenta. Entonces, en este caso, por eso Jesús no juzgaba a nadie, porque Jesús era verdaderamente libre, porque podía entender el comportamiento de las personas. Dice también que tenía la sustancia de Dios, que era a la imagen y a la semejanza. Y aquí también les voy a compartir algo acerca del pecado. Resulta que por años, bueno, por casi siempre, yo he escuchado que en las congregaciones a uno le dicen, o bueno, le enseñaron, que el perdón tenía que ver con irme yo a reconciliar con otra persona a la que he ofendido y el pedirle disculpas, ¿cierto? No digo que no es, no digo que esté mal, no digo que esté bien, no digo que lo hagan, que no lo hagan, pero desde las escrituras no funciona de esa forma el perdón. Y cuando hablamos acerca de que Jesús tenía la sustancia de Dios, que fue hecho a la imagen y semejanza, al igual que el primer hombre y al igual que todos nosotros, la escritura dice en Hebreos en el capítulo 1, el versículo 3 dice, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, después de que fue aprobado, porque la escritura dice que Jesús fue un varón aprobado por Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo podía agradar, porque dice que el Espíritu Santo lo dotó de todos los dones del Espíritu Santo y todo lo que hacía Jesús era guiado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando Jesús echaba fuera a los demonios y los fariseos le dijeron que en el nombre de Belcebú Jesús echaba fuera a los demonios? Y Jesús le dijo, o sea, ¿cómo puedo yo echar fuera a los demonios? O sea, con los demonios, una casa dividida no prospera. Pero como ustedes están negando eso, pues realmente ustedes no tienen forma de creer y no hay manera de hacerles creer porque están negando al autor de todas estas cosas, que es el Espíritu Santo. Y en este de tener la sustancia de Dios, es muy importante tener en cuenta que todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando ofendemos a otro ser humano, cuando ofendemos a nuestros semejantes, cuando discutimos o peleamos o decimos cosas que no, la escritura dice que toda ofensa primeramente es contra Dios. Y entonces yo me puedo ir a reconciliar contigo. Si yo te ofendí, puedo decir, oye, mira, perdóname, discúlpame, estaba ofuscada, de verdad lo siento, y reconocer que fallé, pero delante de Dios no se ha solucionado nada, ¿sí? Y ahí el pecado y la ofensa sigue estando tal cual, porque nadie ha entrado para remitir la ofensa. Recordemos que la escritura dice que todos nuestros pecados son escritos. Por eso necesitábamos la sangre de Jesús para que fueran borrados. Si no fuesen escritos, pues ¿para qué borrar algo si no está siendo escrito? La única manera que tú tienes de borrar algo es que tú lo hayas escrito. Si no lo escribiste, pues no lo puedes borrar porque no está escrito. Pero las palabras muestran que los pecados de cada persona son escritos. Entonces, no es suficiente con ir a nuestro prójimo y decirle, oye, lo siento, discúlpame, no quise ofenderte, sino que también es necesario ir delante de Dios y decirle, Padre, perdóname, porque reconozco que toda ofensa primeramente es contra ti, porque todos hemos sido hechos a tu imagen y a tu semejanza. ¿Cierto? Y entonces aquí es acudir a la sangre de Jesús y decir, Señor, que la sangre de tu Hijo borre mi ofensa del libro de las obras en el que está siendo escrita o en el que fue escrita mi ofensa contra ti. Y así, de esa forma, entonces podemos recibir el perdón. Y si la persona que nos ofendió tampoco lo sabe, porque no todo el mundo tiene esta información para poderlo hacer, entonces, como yo soy la que lo sabe, soy yo quien le remite el pecado al otro. Soy yo quien ora por la persona y le dice, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te pido que la sangre de Jesús borre el pecado, la ofensa que acabé de recibir de Pepito Pérez. Y ya, entonces la escritura dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo, porque eso solamente lo puedo hacer a través de la oración. O sea, no hay otra forma. La única manera que la escritura muestra el perdón es a través de la oración. Por eso es importante que sepamos qué es orar, por eso es importante que lo hagamos y eso no me va a tomar 3 minutos, 10 minutos, porque eso también es religiosidad cuando creemos que para orar necesito únicamente estar de rodillas o que tengo que estar necesariamente en el templo o que tengo que estar en un determinado lugar para poderlo hacer. No, yo siempre les digo que cualquier momento, cualquier oportunidad es buena para orar si tienes la necesidad de hacerlo. Entonces, a mí cuando no sé si les ha pasado que a veces uno va por la calle y tenga que se gana su madrazo porque el otro viene todo ofuscado y se le atraviesa a uno. Oiga, vieja, en fin, ¿no? Le dicen a uno y yo me quedo mirando y yo digo, bueno, era innecesario que esta persona me madreara porque necesitaba mi perdón, necesitaba mi oración. Yo en el nombre de Jesús, ahí mismo, cruzando la calle, Señor, en el nombre de Jesús, por favor, que la sangre de Cristo borre el pecado de este sujeto y que no le sea tomado en cuenta y que pues que seas tú teniendo de misericordia y perdonando todos sus pecados, no solamente ese, sino todos los que traen. Y ya, y eso no me tomó 2 minutos o 3 minutos, ¿ven? Y es algo que lo puedo hacer en cualquier momento, en cualquier situación, y que le voy a ayudar y que le voy a aportar a las personas y también a mí, porque cada vez que oramos para que los pecados de las personas sean borrados, también lo estamos haciendo para que nuestros pecados sean borrados. Entonces, ahí también estamos teniendo misericordia de las personas y abriéndoles un camino para que al igual que nosotras, esas personas también, o sea, entren a participar de la naturaleza divina, entren a participar del poder conocer a Dios. Y por eso es que aquí nadie se excluye.
O sea, Jesús vino a morir por todo el mundo, o sea, por cada persona que habita en el mundo, no por unos cuantos, porque Dios no hace excepción de personas, aunque el hombre sí las hace, aunque nosotros sí las hacemos. Nosotros todo el tiempo estamos juzgando, nosotros todo el tiempo estamos diciendo, ah, este sí, este no, sí, aquí no, ese no, esto sí, en fin, nosotros siempre estamos desde el juzgamiento, pero Dios no. Jesús no. Entonces, como Jesús no lo hace, y no excluye, por eso dice que todo el que viene a él, él no lo echa fuera, él lo acoge, ¿sí? Él no lo echa fuera. Cuando le trajeron la adúltera para que la apedreara, para que Jesús pudiera declarar sobre ella la muerte, él no lo hizo. Él dijo, el que esté libre de pecado, pues que empiece a matarla, que empiece a apedrearla. Y cada uno se dio cuenta de lo que había en su corazón y decidió no hacerlo. No porque no querían hacerlo, realmente lo querían hacer, simplemente que su conciencia no se lo permitió porque sabía que cada uno tenía su pecado ahí, ¿cierto? Entonces, se trata de eso, de tener la sustancia de Dios, de tener en cuenta que, venga, soy hecho a la imagen y semejanza de Dios, al igual que Jesús. También dice que tenía la sustancia de Dios en Filipenses en el capítulo 2, el versículo del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, que él se hizo obediente. Necesitó aprender lo que significa la obediencia. Al igual que nosotros, Jesús no nació aprendido, porque eso también las personas lo malinterpretan cuando dicen, ah, no, pero es que Jesús no pecó porque era el Hijo de Dios. Sí, al igual que nosotros, al igual que Adán. Adán también era hijo de Dios, sin embargo, Adán pecó, tomó la decisión de pecar. ¿Ven? Entonces, finalmente, ¿qué es? Una decisión. Entonces, dice también la escritura que él se hizo obediente, aprendió la obediencia y cada cosa, ¿quién se la tuvo que enseñar? María, porque en la cultura judía quienes enseñaban a los hijos eran las mujeres, ¿sí? No los padres, sino las mujeres. Y en esto María tuvo, o sea, y yo digo, María hizo un excelente trabajo, porque parte del éxito que tuvo Jesús es gracias a María, al trabajo que ella como mamá hizo, porque ella tenía que enseñarle, por ejemplo, el Pentateuco a Jesús. Debía enseñárselo, debía instruirlo en cuanto a todos los mandamientos. Ahora bien, por ejemplo, nosotros simplemente debíamos de guardar 10 mandamientos según la cultura y la tradición judía, que era lo que Dios les había dado al pueblo de Israel. Y en cuestiones de la ley, lo único que debían guardar eran 213 mandamientos, para aquellos que no lo saben. Pero Jesús no debía guardar únicamente 213 mandamientos, debía guardar toda la ley, ¿cierto? Y en la escritura muestra que ninguna persona en el Antiguo Testamento había podido guardar la ley, ninguna, excepto Jesús. Y entonces esto me asombra mucho porque yo les pregunto, ¿cuántos mandamientos creen ustedes que debía guardar Adán? Que es a quien Jesús realmente viene a sustituir, ¿sí? Porque por un hombre entró el pecado, por un hombre perdimos el señorío, la autoridad, el poder de elección, el libre albedrío, por un hombre perdimos muchas cosas y por un hombre también el Señor nos devolvió a nosotros todo lo que Adán perdió, que en este caso fue Jesús. Y les recuerdo que el único mandamiento que Adán debía guardar era el de ser obediente, el de no tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, que en sí el único mandamiento era uno solo, perdón. O sea, solamente debía guardar un mandamiento y no lo hizo, no lo guardó. Y en cambio Jesús debía guardar esos 213 mandamientos, imagínense. O sea, ya no eran 10, ya no era uno, eran 213 mandamientos según la ley. De manera que, pues, aquí necesitaba sí o sí la ayuda del Espíritu Santo. También dice que permaneció santo, ¿sí?
aunque muchas personas atribuyen cosas de Jesús y dicen que Jesús hizo esto, que Jesús hizo aquello, que se acostó aquí, que se acostó allá, que bueno, en fin, la palabra no dice esas cosas, por ejemplo, porque no era que Jesús no se pudiera casar, no era que Jesús no pudiera tener una pareja, sino que a eso no lo envió Dios. O sea, Dios no lo envió a Jesús a casarse y a tener un matrimonio, porque como él debía morir tan joven, ¿cómo iba a dejar a sus hijos huérfanos? O sea, no estaba bien. Entonces, fue la razón por la que Jesús no debía casarse, sino que debía permanecer eh, soltero, pero porque él vino a cumplir una misión, vino a cumplir el propósito de Dios, lo que Dios le había encomendado hacer, que era salvarnos, que era redimirnos, ¿sí? Del pecado. Entonces, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 22 dice, él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, que nunca dijo mentiras. Todo lo que Jesús habló fue verdad. En Primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 5 dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Miren que esto, de verdad, todo esto del evangelio es por fe y para fe. Dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Entonces, como en él no había pecado, él tenía la autoridad, tenía la potestad para quitar nuestros pecados. Por eso yo les digo, ¿qué hacen ustedes o qué hacemos nosotros llevando nuestros pecados aún? O sea, ¿por qué no venimos a través de la oración, cierto? Y le entregamos a Dios nuestras culpas por medio de lo que Jesús hizo. Y necesitamos tener esta información para saber que a través de él podemos quitar nuestros pecados. O sea, porque fue Jesús. Y por eso les digo que la gente de verdad, las personas cuando se sacrifican, en vano se sacrifican. Cuando las personas hacen cosas, mejor dicho, como, o sea, es que la gente hace muchas promesas y muchas cosas por la misma ignorancia y el desconocimiento que hay en nosotros, ¿sí? Porque la gente dice, Señor, si tú me haces esto, yo te prometo. Y hacen promesas delante de Dios, hacen votos delante de Dios, porque creen que de esa forma Dios nos va a oír mucho más rápido, o que de esa forma Dios les va a dar lo que están pidiendo. Pero de verdad, no necesitamos hacer votos, no necesitamos hacer promesas, porque es que Jesús lo ganó todo. Es que a través de Jesús, a través de lo que Él hizo, cuando tenemos este conocimiento, cuando tenemos esta información, ahí el Espíritu Santo nos puede revelar que es a través del sacrificio de Jesús, que es a través de lo que Jesús ganó para todos nosotros, que ni siquiera necesitamos hacer votos y promesas porque no son necesarias, porque vuelvo y les digo, Dios es bueno. Entonces muchas personas dicen, no, ore usted porque usted está más cerquita de Dios. No, todos estamos en la misma distancia, todos estamos cerca de Dios, ¿cierto? Pero pues lo que creemos, que estamos lejos, que porque entonces pecamos, que porque hicimos lo malo, y como si Dios no lo pudiera entender, como si Dios no supiera que estamos en nuestra humanidad. ¿Sí? Entonces no nos engañemos, recordemos que de verdad tenemos un Dios bueno, tenemos eh, un sumo sacerdote que, como leíamos en el devocional anterior, se puede compadecer de nuestras debilidades. O sea, no uno que no se pueda compadecer, él se puede compadecer de nosotros, porque él estuvo en nuestra humanidad y sabe todo lo que nosotros enfrentamos y lo que vivimos. Y lo que les digo, ni siquiera se trata de que no queramos, se trata de que no podemos en nuestras propias fuerzas. O sea, en nuestras fuerzas no hay manera. Créanme, no hay manera de lograrlo, pero cuando le permitimos a Él, cuando le damos la oportunidad que sea Él a través de nosotros, no, eso ya es diferente. O sea, eso ya es distinto porque ni siquiera es una carga, porque todo fluye, como les digo. O sea, hay el querer y hay el hacer por su buena voluntad y de verdad fluye. O sea, fluye la comunión, el sentirnos verdaderamente libres, el estar siempre gozosos. Cuando yo recuerdo que cuando empecé a conocer las escrituras y leía, ¿no? Ese mandamiento, porque es un principio donde decía la escritura, está siempre gozosos. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo logra uno estar siempre gozoso? Porque pues nuestros estados de ánimo son muy cambiantes, ¿cierto? Y depende de lo que hayamos vivido, de lo que estemos pasando, así mismo es nuestro estado de ánimo. Pero la escritura dice, está siempre gozosos.
Y es porque, claro, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, por medio de la fe en Jesús, recordemos que lo único que tenemos son razones para estar felices y para estar agradecidos. Y ya no vemos la vida, ya no vemos el mundo como una carga, como tan difícil, sino que todo se hace de manera diferente. Todo aún la visión de las cosas cambia en nosotros. Por ejemplo, dice que era salvo, Jesús era salvo y nació siendo salvo para podernos salvar, para poder ser nuestro salvador. Nosotros no nacemos siendo salvos, aquí les aclaro. Por eso es que usted no puede ser salvador de nadie. Y este es un papel que sobre todo a nosotras las mujeres nos encanta hacer. O sea, nos encanta querer ser las salvadoras de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra familia, de nuestra mamá, o sea, de todo el mundo. Nosotros queremos salvar a todo el mundo, ¿cierto? Y recuerden que para ser salvado, para ser salvador, pues necesitamos ser crucificados. Y ese es el pedacito que no hemos entendido, no hemos comprendido, que el único salvador, la única persona que tiene este título de ser salvador, se llama Jesús. Lucas 1:33 dice, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin, que está hablando acerca de la perpetuidad, de que Jesús, luego de que Dios lo resucitó, lo hizo Señor y Cristo, ¿sí? Romanos 1, en el versículo 3 y 4 dice, evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Y por eso les decía que Jesús es la buena nueva, Jesús es el evangelio, Jesús es la persona que realmente nos puede salvar, el único que nos puede salvar. Por eso la escritura dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. O sea, el único es él, Jesús. Muy bien, sigamos. Nació para llevar nuestros pecados. Y esto es algo muy importante que necesitamos tener muy en cuenta, que realmente el propósito, la manifestación del Mesías era para que pudiera llevar nuestros pecados, era para que pudiera llevar nuestra maleta, esa incorporada que desde que antes de nacer ya traemos, o sea, es para que Jesús pudiera llevar nuestros pecados. En Isaías, ustedes, yo los invito luego a que ustedes puedan leer todo el capítulo 53, habla acerca de Jesús, de lo que Jesús hizo para nosotros, de cómo fue maltratado. Ahí la palabra muestra en realidad que la Biblia dice que Jesús fue desfigurado totalmente. Dice que en él no había parecer. O sea, pasó de ser el hombre más hermoso, porque en el Salmo 45 dice que Jesús era el hombre más hermoso de todos los hombres. O sea, físicamente dice la escritura que era un perfecto, perfecto, de manera física era perfecto Jesús. Es más, no tenía lunares, Jesús no tenía ningún defecto físico por cuanto era el Cordero de Dios. Porque en el Antiguo Testamento el cordero que debían de escoger para el sacrificio tenía que ser perfecto. No podía ser tuerto, no podía ser cojo, no podía tener ningún tipo de enfermedad. El cordero debía ser el mejor que había, o sea, el más saludable y el más bonito. O sea, de manera física tenía que ser así. Jesús llenaba todos esos requisitos. Bíblicamente dice que Jesús era muy, muy lindo. Físicamente tenía un rostro perfecto, un cuerpo perfecto, a más que Jesús no se alimentaba de cualquier forma también. Entonces la escritura muestra que la alimentación de Jesús fue una alimentación muy especial para que pudiera soportar el camino al Calvario y todo aquello que le esperaba. Entonces Jesús no tenía un físico cualquiera, Jesús no tenía lunares, Jesús no tenía ningún tipo de enfermedad, nunca tuvo ningún tipo de enfermedad, porque como era santo y como Jesús nunca pecó también, entonces no tenía ningún tipo de enfermedad. Las enfermedades vienen a causa del pecado. El pecado tiene que ver con, bueno, con cosas que nos hacemos porque nos hacemos daño a nosotros mismos, porque muchas veces no nos damos cuenta que en realidad no nos alimentamos de la forma correcta, no hacemos ejercicio, no descansamos, no sacamos el tiempo para cuidar de nosotros y pues por esas razones nos enfermamos.
aún por las culpas, ¿no? Porque tampoco descargamos las culpas, porque estamos llenos de resentimientos, llenos de odio, llenos de amargura, y todo eso nos enferma. Entonces dice la escritura que nació para llevar nuestros pecados. Dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre él el castigo y por su llaga. Bueno, aquí está en plural, pero bíblicamente esta palabra no está en plural, está en singular, ¿sí? Por su llaga fuimos nosotros curados, no por sus llagas, sino por su llaga, porque la escritura muestra que desde la cabeza hasta los pies Jesús era una sola herida, o sea, no había ningún pedacito de su piel sano, o sea, dice la escritura que cada vez que lo azotaron a Jesús, las partecitas del instrumento con el que lo azotaron era como una especie de Garfield. Entonces lo que hacía era que venía y le sacaba el pedazo y le destrozaba la piel, la carne a Jesús. Y así dice que fue todo desfigurado. Por eso es que cuando estaba en la cruz del Calvario, recuerden que le colocaron, este es el rey de los judíos, le colocaron un título y era para que las personas que subieran a ver el sacrificio, o sea, digamos, a ver la crucifixión, pudieran distinguir, porque es que Jesús quedó tan desfigurado que la gente no lo podía reconocer, no había forma de saber que ese que estaba ahí colgado era Jesús, el hijo de la Virgen María, era Jesús el Cristo. Era Jesús la persona que todos ellos conocían como el hijo del carpintero en este caso. Entonces, como no sabían, la gente preguntaba y lo que hicieron fue que lo colocaron, este es el rey de los judíos, porque era una forma como podían reconocer a Jesús. Entonces dice que fue desfigurado totalmente su rostro. Si quieren, vamos a leerlo, que me parece súper importante. Ahí en Isaías, en el capítulo 53. Entonces dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, dice que fue que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Sí ven? Entonces dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Recuerden que Jesús fue crucificado en medio de dos personas, de dos delincuentes, ¿no? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Ven? Entonces, por eso les digo, el sacrificio de Jesús es único, es suficiente y alcanza para todos nosotros. Y esa es la justicia, lo que ayer preguntaban ustedes en la tarea de Hebreos.
los que leyeron, los que estuvieron ahí pendientes del chat, que decía, alguien decía, bueno, la justicia que es por fe, ¿de qué está hablando? Es esta de la que estamos hoy aprendiendo, esa es la justicia que es por fe. O sea, no se trata de simplemente saber que hay un Jesús, no, sí, yo creo en Jesús. Se trata de tener en cuenta qué fue lo que él hizo para poder remitir mis pecados, para poder llevar, y lo más es que ni siquiera fue solamente los pecados, dice que mi sufrimiento, dice que, ahí dice que las enfermedades, porque dice que sufrió nuestros dolores, dice que llevó nuestras enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Viviendo enfermos, ¿qué hacemos nosotros sufriendo todavía sabiendo que Jesús sufrió nuestros dolores? Bueno, ¿sigue algo más acá? Mi Alexa hace. Entonces dice, nació para llevar nuestros pecados. Entonces, eso también, es este que leímos está en Isaías 53 y este está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 24 y 25 dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, ¿quién es nuestra justicia? Jesús. Jesús es nuestra justicia. O sea, en Él somos justificados, en Él somos perdonados, en Él son pagadas todas nuestras deudas. Nosotros no tenemos manera de poderle pagar a Dios por lo que hemos hecho. No hay forma. Ya les voy a mostrar dónde dice eso. Por su herida habéis sido sanados. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces, el pastor y el obispo de nuestras almas es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, le damos gracias a Dios porque de verdad, gracias por haber hecho a Jesús hijo de Dios, por haberlo engendrado, por haber permitido que viniera en nuestra humanidad, ¿cierto? A llevar nuestros pecados, a ocupar nuestro lugar en el castigo, a darnos esa verdadera libertad en Cristo, a permitirnos el volver a tener ese poder de elección, ese libre albedrío, porque ahora sí podemos decir que lo tenemos, el ser verdaderamente libres, el podernos expresar, porque aún, no sé si se han dado cuenta, hasta ser sinceros con nosotros mismos nos cuesta, ¿cierto? Entonces, qué bonito, qué maravilloso es que podamos reconocer que gracias a Jesús, o sea, tenemos la salvación y la vida eterna. Podemos recuperar nuestra identidad, podemos estar a gusto con nosotros mismos, poder aprobarnos, que es algo maravilloso, que es algo muy hermoso. Y no sé, para los que estén ahí súper juiciosos, quiero invitarlos al libro de los Salmos y quiero terminar con este salmo. A ver si lo, lo encuentro. A ver, doña Mimoni, a ver si estás por ahí para que nos hagas el favor. ¿Cuál salmo? A ver, acá estoy. Ya, eh, ¿El 51? No. no, el 49. Bueno, lo voy a leer en versión PDT. Bueno, pastor. Bueno, listo. Yo luego lo leo en esta versión también para que tengamos una mayor amplitud de a qué hace Entonces referencia este salmo. dice, escuchen esto, naciones todas, oigan bien, habitantes de toda la tierra, pobres y ricos, poderosos y humildes. Mi boca hablará con sabiduría y mi corazón con inteligencia. Me concentraré en los refranes y propondré mi enigma al son del arpa. ¿Por qué voy a sentir miedo en los días difíciles? Cuando esté rodeado de la perversidad de mis enemigos, se imagina que la riqueza los salvará y están orgullosos del dinero que tienen, pero no hay precio que valga la vida ni se le paga a Dios para salvarse. La vida es muy valiosa, ninguna cantidad de dinero alcanza para poder vivir para siempre y librarse de la muerte. Podrán darse cuenta de que tanto el sabio como el tonto y el ignorante, todos mueren por igual y otros se quedan con sus riquezas. Aunque tuvieron tierras a su nombre, la tumba será para ellos su nuevo hogar, para toda la eternidad, su habitación de generación en generación. El ser humano no entiende que por más dinero que tenga, muere al igual que las bestias.
Eso es lo que les pasa a los que se sienten tan confiados. En eso acaban los que se complacen en su propia palabrería. A ellos la muerte se los lleva al sepulcro, como lleva un pastor a las ovejas. Por la mañana los justos gobernarán sobre ellos. No quedará ni rastro de ellos y su casa será el sepulcro. En cambio, Dios me librará de la muerte, pues me llevará para estar junto a Él. Amén. Así que no temas al que se enriquece y aumenta el lujo de su casa, porque nada se llevará cuando muera, ni su lujo descenderá con él. Aunque piense que alcanzó toda la dicha del mundo porque tiene mucha riqueza y lo admiren por todo lo que tiene, llegará el día en que muera y nunca más volverá a ver la luz. Se puede ser muy rico y no entender que uno morirá al igual que mueren los animales. Tremendo, ¿no? ¿No les parece? ¿Me recuerdas en dónde se lee? Perdóname. Salmo Salmo 49. Estamos en el Gracias. Salmo 49. Bueno, les voy a leer. Si alguien tiene otra versión, chévere. Levanta la manito para que nos la pueda compartir. Yo voy a leer la Reina Valera 1960. Esa versión dice lo siguiente. Dice, oíd esto, pueblos todos, escuchad, habitantes todos del mundo, así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi. Porque, ¿por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Alguien tiene otra versión que nos la quiera compartir? Sí, niñas, por favor, o niños. Pero bueno, o sea, realmente me parece tremendo lo que la escritura muestra, ¿cierto? Porque de verdad, o sea, muchas veces nos preocupamos en esta vida por alcanzar el dinero, por alcanzar la gloria, por buscar lo terrenal. Y no digo que esté mal, no digo que esté mal que nosotros en realidad no trabajemos por nuestros sueños, por nuestros anhelos. Sí, todo eso también es importante, pero ¿a costa de qué? ¿Mm? De nuestra alma, de nuestra felicidad, de nuestra herencia permanente, esa herencia que Jesús ganó para todos nosotros, ¿sí? Porque no se puede perder el propósito por el cual Dios nos escogió, por el cual Dios nos trajo a este mundo, ¿sí? Y algo muy bonito que de verdad quiero que se lo lleven en esta mañana es que la escritura dice que Él preparó todas las cosas, que hizo todas las cosas para que las disfrutáramos. Y ahí les dejo esto para que reflexionemos el día de hoy. Es lo que menos hacemos, si se dan cuenta.
Disfrutar es lo que menos hacemos, porque estamos en la playa o estamos en algún lugar, pero nuestra mente está pensando en otras cosas. Ni siquiera disfrutamos el desayuno, porque estamos desayunando y estamos con mil cosas en la cabeza. Estamos comiendo y estamos con el teléfono y estamos, mejor dicho, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, ¿sí? O estamos en una relación de pareja y lo mismo, estamos en el trabajo, estamos no sé, en mil cosas. Nunca estamos en el aquí y el ahora. Y eso nos pierde, nos hace que nos perdamos de disfrutar el momento, de disfrutar nuestra familia, de disfrutar nuestra pareja, de disfrutar nuestros amigos, de disfrutar el momento, de disfrutar la comida, aún el baño, porque como les decía en algún momento, el ducharnos, ¿no? Que es ese momento que tenemos para estar nosotros ahí, ya a veces hasta ni eso, porque entramos, mejor dicho, como flas al baño y volvemos y salimos como flash y no, o sea, no disfrutamos yo siempre cuando entro a la ducha, yo digo, "Ay, Señor, gracias por el agua, maravilloso, porque el sentir esa agua calientica, ¿sí? El que nos acaricie, el que podernos restregar bueno, con ese estropajo que tenemos ahí en la ducha, el champú, más que los aromas de los productos que usamos son tan ricos que todo eso también nos traslada y nos da esa sensación de paz, de armonía, pero ni eso. Si se dan cuenta, no disfrutamos eso tampoco, porque estamos pensando en mil cosas mientras nos duchamos, mientras comemos, mientras que, o sea, estamos y no estamos. Entonces la invitación en esta mañana es que no tiremos por la borda todo lo que Jesús hizo, que no tengamos en poco el sacrificio de Jesús, sino que al igual que Jesús podamos disfrutar de todas las cosas que Jesús ganó para nosotros. Porque aunque si bien es cierto que Jesús fue quien se sacrificó, la escritura muestra que Él lo hizo desde el amor, o sea, no desde el sacrificio. Jesús mismo lo hizo desde el amor. Fue su amor el que lo inspiró y fue su amor el que lo llevó a llegar hasta esa muerte, como dice la escritura, muerte de cruz. Entonces, la verdad no sé, vamos a tener un espacio ahí antes de la oración. eh, para que podamos nosotros estar ahí en esa conexión con Dios. Quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojitos en este momento. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a darle gracias a Dios porque de verdad Dios es bueno. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia infinita en nuestros corazones. Gracias por haber traído a Jesús a nuestra vida, Señor. Gracias por darnos el amor, la paz, la misericordia, la benignidad, Señor. Gracias por darnos la fe, amado Dios. Gracias por enseñarnos, amado Señor, que a través de Jesús tenemos todas las cosas, amado Dios. Gracias, eterno Dios, porque tu amor, porque tu benignidad, Señor, la podemos ver reflejada en todo lo que Jesús hizo por nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, corresponder, Señor, desde el amor, amado Padre, que podamos entender, Señor, que tú anhelas que podamos disfrutar, que podamos vivir una vida plena, que podamos vivir, Señor, sin cargar ningún tipo de culpa, Padre, que podamos vivir, Señor, desde el amor, Señor, desde el perdón, Padre. Que en nuestros corazones no haya ningún tipo de amargura, Señor, no haya ningún tipo de resentimiento, Señor, sino que todo lo podamos presentar delante de ti, Señor, reconociendo qué es lo que hay, Padre Celestial, porque si estamos tristes, tú lo sabes, y si estamos afligidos, tú lo sabes, y si estamos viviendo momentos difíciles, también tú lo sabes, Señor. Hoy venimos delante de ti reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa, Señor. Y hoy creemos en ti, Señor. Y hoy levantamos nuestras manos delante de ti, amado Señor, para decir, Señor, que creemos en Jesús. Gracias, Señor. Gracias por enviar a Jesús, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, eterno Dios, por todo lo que tú has hecho, Señor, en nosotros. Gracias, Padre, porque de verdad, Señor, a través de tu amor, a través de tu palabra, Señor, podemos entrar, Señor, en esa vida plena. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque no hay manera, Señor, de que lo podamos hacer en nuestras propias fuerzas, Padre. No hay forma, Señor. Gracias, amado Dios, porque solamente en ti, Señor, está la bendición, Padre Celestial. Está esa fuerza, Señor, que necesitamos, oh Dios mío.
Te damos muchas gracias, Señor. Y hoy colocamos nuestro día, Señor, nuestras peticiones delante de ti, amado Señor, para que seas tú teniendo misericordia, para que seas tú sustentándonos, para que seas tú ayudándonos, Padre maravilloso. Muchas gracias, Señor. Dale gracias a Dios con tus propias palabras en este día. Dile gracias, Señor, por mi vida, por mi familia, por el día maravilloso de hoy, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque estamos aquí, Señor, para adorarte, para cantarte, Señor, para bendecir tu nombre una vez. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, quiero ser lugar que tú deseas, descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, que harás. Creo en ti, creo que harás. Recibe todo, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe todo, recibe toda, Hijo de Dios. Tus manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, quiero ser lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe la Señor,
toda la honra, precioso Hijo de Dios. Oh, 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 oh. Precioso Hijo de Dios. Misericordia, Señor, gracias por tu amor, por tu presencia, amado Dios. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, amado Señor. Una vez más, Señor, te damos las gracias, Padre, por tu presencia, tu misericordia, por todo lo que tú has hecho, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.